De vuelta con ustedes, continuamos con lo que fue esta gran conferencia aquí en la ciudad de Santo Domingo por Iniciativas para República Dominicana, un tema de gran interés para toda la sociedad. Hemos invitado a una jurista experta en Derecho Internacional para que nos dé más luces sobre este tema y podamos entender en toda su dimensión lo que implica esta sentencia en favor de nuestra dominicanidad. Con nosotros, la doctora Cristina Aguiar. Quisiera agradecer esta amable invitación de parte de Iniciativas para República Dominicana, de la que yo me siento parte integral. La verdad es que este tema que nos convoca esta tarde es un tema que ha desatado un número de pasiones totalmente insospechadas. Pero el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con su sentencia fallada el 25 de septiembre próximo pasado, ha dicho el derecho en lo que respecta a los modos de adquisición de la nacionalidad dominicana, poniendo así un término a toda eventual controversia sobre la interpretación de la Constitución y sobre el término que nuestra Constitución y nuestro derecho constitucional entienden dar a la noción de transitoriedad, siendo este un obstáculo para la aplicación del ius soli puramente y simplemente. Esta sentencia histórica tranza de manera jurídica el grave problema de la inmigración ilegal que desde hace décadas viene enfrentando la República Dominicana. Y no obstante, a pesar de ser una sentencia que confirma los conceptos y la solución jurisprudencial avanzada por la Suprema Corte de Justicia, actuando en materia constitucional en la sentencia número 9 del 14 de diciembre del 2005, nunca antes una decisión de justicia había levantado tantas pasiones en favor y en contra. Nuestros jueces constitucionales han sido acusados de operar la desnacionalización, término de nuevo cuño desconocido para el derecho internacional privado, de miles de personas, de instituir un apartheid, de ignorar la propia Constitución, de violar preceptos sacrosantos, de ignorar el derecho de gentes y de todos los males de la tierra. Sin embargo, todos los grandes tratadistas concuerdan en decir que la Constitución es lo que los jueces constitucionales dicen que es. El artículo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, Ley 137 órgano, establece que el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Y este mismo artículo establece que por demás el Tribunal Constitucional es un órgano extrapoderes. Esto es importante porque de ese principio es que se desprende que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes y se imponen a los poderes públicos. La soberanía no se discute, no se negocia. Por consiguiente, está fuera de contexto todo debate sobre el contenido de la sentencia. Sin embargo, es indispensable que todos los dominicanos, los que están aquí y los que están en sus hogares, que verán esta conferencia a través del programa Mañana en Casa de nuestra querida amiga, entrañable amiga, Clemen Forcadell, deben entender de manera correcta cómo esta sentencia vincula a los individuos que constituye la población al Estado y define la nacionalidad, que es el elemento que permite la definición del Estado y la capacidad de las personas, así como el vínculo jurídico que le permite a ejercer sus competencias materiales sobre las personas. De tal forma que para poder manejar los alcances de la sentencia, particularmente sus beneficios, tanto para los dominicanos como para los extranjeros, es necesario valorar su contenido
con relación a una materia muy poco trabajada en nuestros medios, como es el derecho internacional privado, materia de la que se nutre el derecho constitucional y dentro de cuyo ámbito entra el estudio de la nacionalidad, la condición de los extranjeros, es decir, condiciones de estancia, de entrada y de estancia en el territorio. La sentencia del 25 de septiembre del 2013 delimita el ámbito de aplicación de la norma constitucional que sustenta el derecho a la nacionalidad de la República Dominicana. Artículo 18 de la Constitución del 26 de enero del 2010, artículo 11 de la Constitución del 1966, determinando quiénes son dominicanos de origen y quienes, en aplicación de esta normativa, no pueden haber adquirido la nacionalidad dominicana por nacimiento, por encontrarse en una de las categorías que hacen excepción a la aplicación del jus soli. El derecho internacional privado aporta de igual forma las respuestas a las preguntas que surgen en lo que respecta a las categorías excluidas del beneficio del jus soli, y esto nos permitirá el abordar el tan mentado espantapájaros de la apatridia. El vínculo de la nacionalidad es instrumento y consecuencia del ejercicio de la competencia de los estados sobre el elemento población. Mediante la configuración de esta relación jurídico-política, que es la nacionalidad, el Estado determina qué personas de entre las que están sometidas a su jurisdicción, habiten o no dentro de sus fronteras, tienen la condición de ciudadanos propios y gozan, por tanto, del estatuto jurídico correspondiente. Ellas constituyen el grupo numérica y políticamente más importante del agregado humano sobre el que el Estado ejerce sus competencias personales. El ámbito ordinario de las competencias estatales está representado por los ciudadanos o nacionales del Estado, los extranjeros y apátridas que tengan o no su domicilio o residencia habitual y se encuentren en el territorio sometido a la jurisdicción del Estado. Es interesante que veamos entonces la diferencia entre jurisdicción y soberanía. La soberanía. El Estado no es la única colectividad humana que pretende disponer de una población, un territorio y un poder político efectivo. A su lado, y a veces en el seno mismo del Estado, existen otras colectividades autónomas que pueden reivindicar estas mismas características. Sin embargo, el único que puede pretender a una efectividad completa, tanto en el ámbito internacional como en el orden interno, es el Estado soberano. La soberanía, el principio de la soberanía del Estado es tan antiguo como la noción misma del Estado. Ustedes saben que el Estado surge en la Europa occidental como una reacción contra la tutela del papado por una parte y por otra parte del Santo Imperio. Es hasta el siglo XVIII y con la aprobación de los dos grandes filósofos de la época, Vattel y Jean Bodin, la noción sobre la cual se asienta el poder absoluto del monarca. Es por esto que también la soberanía se definía generalmente como un poder supremo e ilimitado, y esto provocó una reacción doctrinal por parte de la escuela sociológica que propuso su erradicación de la teoría del derecho. Pero muy noble y respetable que sea la reacción de la escuela sociológica, el hecho es que la soberanía forma parte del derecho positivo, está fuertemente anclada en este derecho positivo. Este principio es la base de las relaciones entre las Naciones Unidas, cuya Carta Constitutiva predica en el artículo 2, párrafo 1, la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de los estados. De tal modo que la soberanía no solamente es parte del derecho positivo, sino que aparece como un criterio mismo del Estado. A través del concepto de igualdad soberana, es la independencia misma del Estado que se afirma. La jurisprudencia internacional asimila sistemáticamente soberanía a independencia, y es así que el árbitro Max Huber declara en el caso Islas Palmas, cito, la soberanía
en las relaciones entre los estados significa independencia. Este laudo arbitral es del 4 de abril de 1928 y se ha incorporado al derecho internacional como uno de los principios fundamentales. ¿Qué quiere decir entonces la noción de jurisdicción? La jurisdicción se puede definir como un poder jurídico conferido o reconocido por el derecho internacional a un Estado de conocer de un asunto, tomar una decisión o solucionar una controversia. Toda jurisdicción o competencia se analiza ratione loci, es decir, en razón del lugar donde se aplique, porque toda competencia es espacial, o sea, se extiende y se ejerce en un espacio y un espacio físico, y se aplica a todas las actividades que tienen un asiento territorial. La adopción de este criterio espacial para la determinación de las competencias estatales conduce necesariamente a distinguir las competencias que el Estado ejerce sobre su territorio de aquellas que ejerce fuera de su territorio. En su territorio el Estado se comporta verdaderamente como un soberano y el conjunto de sus competencias se conocen como soberanía territorial o competencia territorial mayor. Fuera de su territorio, las competencias que el derecho internacional le reconoce al Estado se fundamentan en diversos títulos como el protectorado, la servidumbre internacional y la ocupación militar. El Estado ejerce competencias en su territorio sobre todos los individuos nacionales y extranjeros, es decir, todos están sometidos al ordenamiento jurídico del Estado y también a las competencias que el Estado ejerce en materia de servicios públicos. Existen algunas limitaciones derivadas del régimen de extranjería y, por supuesto, de la protección diplomática. El ejercicio de la competencia sobre los extranjeros revela que la competencia territorial prevalece sobre la personal, pero esta cuenta con un ámbito de acción propio, porque las competencias que el Estado ejerce sobre sus propios nacionales trascienden, y esto es muy importante, trascienden las fronteras del Estado y por consiguiente se manifiestan en el territorio de otro Estado, lo que juristas están tratando de negar en el caso que nos convoca de si los nacionales haitianos que están permaneciendo en nuestro territorio de manera legal o irregular están sometidos o no a la jurisdicción del Estado haitiano. Por consiguiente, esto ya transa definitivamente esa cuestión, porque el vínculo de la nacionalidad, como la definió la Corte Internacional de Justicia en el asunto Nottebohm de 1955, vincula el individuo a la población del Estado que la confiere de forma más estrecha que a la de cualquier otro Estado. Es decir, la nacionalidad te sigue a donde quiera que tú te muevas. Y el estatuto que la nacionalidad rige, que el estatuto personal se divide en dos. Estatuto individual, que comprende el nombre, el domicilio, la capacidad y el estado civil, están regidos por tu ley nacional, por lo menos en los países donde la nacionalidad está determinada por el jus sanguinis. La determinación de la nacionalidad se configura desde el punto de vista del Estado, y esto es sumamente importante para el caso de la República Dominicana y el tratamiento que este tema ha recibido en ciertas instancias internacionales, como algunos organismos internacionales, estados extranjeros, se están permitiendo opinar sobre algo que la jurisprudencia internacional ha calificado como siendo del ámbito de la soberanía estricta de la República Dominicana. La nacionalidad es parte del contenido de la soberanía y esto lo dice la Corte Permanente de Justicia en su opinión consultiva de 1923 en el caso de los decretos de nacionalidad aplicables en Túnez y Marruecos, que estaban bajo protectorado francés, y este caso fue
zanjado entre Francia y el Reino Unido. Y oigamos lo que dicen los jueces de la Corte Permanente de Justicia Internacional. De una manera general, corresponde a todo Estado soberano determinar qué personas deben ser consideradas como sus nacionales. Y la Corte Internacional de Justicia, más de 30 años después, ratifica que corresponde a todo Estado soberano regular por su propia legislación su nacionalidad, sin recibir órdenes externas. Ese es el concepto de soberanía. Mañana en Casa TV ha finalizado por la mañana de hoy. Gracias por su fiel sintonía. Hasta la próxima.